La noche caía sobre Vigo con ese frío húmedo tan característico de la costa gallega. En la estación de tren, aquel edificio histórico con vistas al puerto, Aitana Quiroga buscaba un rincón menos transitado donde acomodarse junto a sus hijos, Unai y Noa, de 6 y 4 años respectivamente. Con una maleta desgastada y una manta delgada como únicas posesiones, procuraba pasar desapercibida entre el trasiego de viajeros. Sus dedos, aquellos mismos que hasta hace poco acariciaban con maestría las teclas de un piano en el conservatorio, ahora temblaban mientras intentaba arropar a los pequeños. «Mamá, tengo hambre», susurró Noa, acurrucándose contra su pecho. Aitana miró a su alrededor comprobando que nadie les prestaba demasiada atención. Sacó de la funda protectora su violín, el único tesoro que había logrado conservar tras perder su hogar. Las deudas dejadas por Iker, su marido desaparecido sin explicación alguna, habían devorado todo lo demás. La casa en el barrio de Casco Bello, los ahorros, incluso su dignidad. Las primeras notas de una melodía melancólica comenzaron a flotar en el aire. Los dedos de Aitana se movían por instinto sobre las cuerdas, extrayendo un sonido tan puro y emotivo que varios transeúntes ralentizaron su paso. Pronto, un pequeño grupo se había formado a su alrededor. Unai, normalmente callado y retraído desde la desaparición de su padre, observaba con ojos brillantes cómo su madre transformaba su dolor en música. A varios metros de distancia, apoyado contra una columna Art Deco que adornaba la antigua estación, Telmo Bastán observaba la escena. Su traje de diseño italiano y su maletín de cuero fino contrastaban con el ambiente modesto de la terminal. Acababa de salir de una reunión con el alcalde donde habían ultimado los detalles para la compra del terreno de la estación. La constructora Bastán transformaría aquel espacio en un lujoso centro comercial que revolucionaría el perfil urbano de Vigo. Era un negocio redondo como todos los que cerraba últimamente. Sin embargo, algo en aquella música le había paralizado. Quizás eran las notas que le recordaban a su infancia en San Sebastián, cuando su abuelo le llevaba a conciertos de la Filarmónica. O tal vez era la dignidad con la que aquella mujer, evidentemente en apuros, interpretaba a Vivaldi como si estuviera en el Teatro Real y no en una fría estación de tren. «Señor Bastán, su coche está esperando», le interrumpió su asistente, una joven eficiente que siempre parecía materializar a su lado en el momento preciso. Telmo asintió, pero antes de marcharse, se acercó discretamente al improvisado escenario. Cuando la pieza terminó y los escasos espectadores dejaron algunas monedas, él depositó un billete de 50 euros en el estuche abierto del violín. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Aitana, un encuentro fugaz pero intenso. Ella notó de inmediato que no era un hombre cualquiera. Había algo en su mirada, una mezcla de autoridad y soledad que resultaba inquietante. «Que Dios le bendiga, señor», exclamó con sinceridad, aunque el orgullo le impedía mostrar cuánto necesitaba realmente aquel dinero. Telmo se limitó a hacer un gesto con la cabeza antes de perderse entre la multitud, dejando tras de sí una estela de perfume caro y preguntas sin respuesta. En un pequeño cuarto de limpieza cercano a los baños públicos, Isolina Dávila terminaba su turno. A sus 65 años, la mujer llevaba más de 3 décadas trabajando como encargada de limpieza en la estación. Conocía cada rincón, cada historia, cada secreto de aquellas paredes centenarias. Había visto llegar y marchar a miles de personas, pero algo en aquella joven madre con sus 2 pequeños había despertado su instinto protector. «Perdone, señora». Isolina se acercó a Aitana cuando la mayoría de los viajeros se habían marchado. «Pronto cerrarán la estación. Tienen dónde pasar la noche». El silencio incómodo de Aitana fue suficiente respuesta. Isolina miró a los niños, que luchaban contra el sueño con los ojos enrojecidos. «Hay un viejo almacén en el sótano que ya no utilizan. Tiene una estufa y es más acogedor que estos bancos. Podríais quedaros allí mientras encontráis algo mejor». Aquella noche, acurrucados en un viejo colchón que Isolina había rescatado del cuarto de los objetos perdidos, Aitana lloró en silencio mientras sus hijos dormían. 6 meses atrás tenía una vida normal, un marido aparentemente cariñoso, una casa modesta pero acogedora,
y un trabajo respetable como profesora de piano. ¿Cómo había llegado a este punto? Las cartas de deudas aparecieron poco después de que Iker desapareciera tras salir una mañana para trabajar. Préstamos que ella desconocía, hipotecas impagadas, acreedores cada vez más amenazantes, y luego el desahucio, las miradas compasivas de los vecinos y finalmente la calle. Mientras tanto, en la lujosa urbanización de Alcabre, Telmo Bastán contemplaba los planos del futuro centro comercial proyectados en la pared de su despacho. El Vigo Luxury Mall sería su obra maestra, el proyecto que consolidaría su posición como el empresario más influyente del norte de España. Tras su divorcio 5 años atrás, se había volcado obsesivamente en el trabajo, construyendo un imperio inmobiliario a costa de distanciarse de su única hija, ahora en Londres, estudiando Bellas Artes. «Te estás ablandando, Telmo», se dijo a sí mismo, recordando el billete que había dejado a aquella violinista. Los negocios son los negocios. Sin embargo, mientras se servía un whisky de 30 años, no podía quitarse de la cabeza aquella melodía triste y los ojos orgullosos de la mujer que la interpretaba. Por primera vez en mucho tiempo, algo había conseguido atravesar la coraza que con tanto esmero había construido a su alrededor. A la mañana siguiente, un rayo de sol se colaba por la pequeña ventana del almacén. Aitana despertó sobresaltada, momentáneamente confundida por aquel entorno desconocido. Luego, la realidad volvió a golpearla con toda su crudeza. Unai ya estaba despierto, observándola con esos ojos grandes y silenciosos que habían dejado de hablar desde el día del desahucio. Los médicos habían dicho que era una respuesta al trauma, un mutismo selectivo que podría durar semanas o años. Noa, en cambio, parloteaba y preguntaba constantemente cuándo volverían a casa, como si todo fuera un viaje temporal, una aventura que pronto terminaría. «Buenos días, mi amor», susurró Aitana acariciando el pelo de su hijo mayor. «Hoy será un buen día, ya verás. Con el billete de 50 euros podría comprar desayuno decente para los niños y quizás algunas prendas de abrigo en el mercadillo». Era febrero, y aunque Vigo no sufría las nevadas de otras regiones, la humedad del Atlántico se colaba hasta los huesos. Primero, llevaría a los niños a asearse en los baños públicos. Luego, buscaría algún lugar donde pudieran desayunar caliente. Y después tendría que encontrar la manera de conseguir más dinero. Lo que Aitana no sabía es que aquella mañana, Telmo Bastán había adelantado su visita de inspección a la estación. Por primera vez en años, había llegado a una reunión con ojeras visibles, tras una noche de sueño inquieto, poblado de melodías de violín y recuerdos de su infancia. El destino, caprichoso como siempre, había decidido que sus caminos volvieran a cruzarse mucho antes de lo que ambos imaginaban. Isolina acababa de entregarle a Aitana un termo con café caliente, cuando la puerta del almacén se abrió de golpe. La luz del pasillo dibujó la silueta inconfundible de un hombre alto y distinguido. Telmo Bastán, acompañado por su asistente y el arquitecto jefe del proyecto, se había detenido en seco al encontrar el supuesto almacén vacío, convertido en refugio improvisado. ¿Qué significa esto? Su voz, aunque controlada, delataba cierta irritación. Los ojos de Aitana se dilataron al reconocer al hombre del billete. Sintió cómo el calor subía a sus mejillas, una mezcla de vergüenza y temor. Instintivamente, colocó a los niños detrás de ella, como si pudiera protegerlos con su cuerpo. «Señor Bastán, yo puedo explicarlo», intervino rápidamente Isolina, adelantándose. «Son temporales, hasta que encuentren un sitio. No molestan a nadie, y yo me responsabilizo». Telmo observó la escena con detenimiento. El colchón en el suelo, las pocas pertenencias cuidadosamente ordenadas, los dibujos infantiles pegados con cinta a la pared para crear una ilusión de hogar. Debería estar furioso por esta invasión, por este uso no autorizado de una propiedad que pronto sería demolida. Sin embargo, algo le impedía reaccionar como habría hecho normalmente. «Esto es una propiedad privada, no un albergue», dijo finalmente, pero sin la contundencia habitual en sus palabras. «La estación será demolida en 6 meses. Lo entendemos, señor», respondió Aitana, irguiéndose con dignidad pese a la situación.
Le aseguro que encontraremos otro lugar lo antes posible. Son circunstancias temporales. Telmo reconoció entonces a la violinista de la noche anterior. A la luz del día podía apreciar mejor sus facciones. Debía tener poco más de 30 años, con ese tipo de belleza discreta que se revela gradualmente. Sus manos, notó, eran las de una música. Dedos largos, elegantes, incluso sosteniendo el desgastado termo de café. «Señor, tenemos que continuar con la inspección», le recordó su asistente, consultando ostensiblemente su reloj. «Tenéis hasta final de mes», dijo Telmo, sorprendiéndose a sí mismo. «Ni un día más. Este lugar será desmantelado para las obras preliminares». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió seguido por su equipo, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. El arquitecto, visiblemente confundido por la inusual clemencia de su jefe, murmuró algo sobre protocolos de seguridad y responsabilidad civil, pero Telmo lo acalló con una mirada. «El expediente de desmantelamiento puede esperar unas semanas», sentenció. «Centrémonos en los permisos para la fachada norte». Mientras tanto, en el almacén, Isolina y Aitana intercambiaron miradas de alivio mezclado con incertidumbre. «Es la primera vez que veo al señor Bastán dar su brazo a torcer», comentó la mujer mayor. «Tiene fama de inflexible en los negocios». «Nos ha dado tiempo, es lo único que necesitamos», respondió Aitana abrazando a Noa, que tiraba de su falda. «Hoy mismo empezaré a buscar un trabajo». Durante las siguientes semanas, Aitana estableció una rutina. Por las mañanas, después de dejar a los niños al cuidado de Isolina, recorría la ciudad en busca de empleo. Las respuestas eran siempre similares. «No tenemos vacantes. Llamaremos si surge algo. Necesitamos experiencia reciente». Por las tardes, se instalaba con su violín en el paseo marítimo, donde los turistas eran más generosos que los viajeros de la estación. Los fines de semana ofrecía clases particulares de piano y violín a precios muy por debajo del mercado, captando así a algunos estudiantes. Cada noche, mientras los niños dormían, Aitana revisaba sus cuentas en un cuaderno desgastado. Las monedas apenas alcanzaban para comida y necesidades básicas. El plazo dado por Telmo se acercaba inexorablemente, y las perspectivas de encontrar un hogar seguían siendo escasas. Lo que Aitana ignoraba era que Telmo había estado observándola a distancia. En sus visitas semanales a la estación, siempre encontraba alguna excusa para pasar cerca del almacén o recorrer el paseo marítimo cuando ella tocaba. Algo en aquella mujer y su lucha digna por sobrevivir le resultaba fascinante, como un espejo invertido de su propia existencia. Él lo tenía todo materialmente, pero sentía un vacío que ninguna adquisición lograba llenar. Un viernes lluvioso, Telmo olvidó su maletín en un banco de la estación. Contenía documentos confidenciales sobre el proyecto y su agenda personal. Cuando se dio cuenta, ya estaba en una reunión al otro lado de la ciudad. Envió a su chofer a recuperarlo, pero el maletín había desaparecido. Esa misma tarde, mientras Fermín Urrutia, su socio y mano derecha, le sugería interponer una denuncia por el maletín perdido, la recepcionista les interrumpió. «Señor Bastán, hay una mujer que insiste en verle. Dice que tiene algo que le pertenece». Cuando Aitana entró en el lujoso despacho, completamente empapada por la lluvia y con el maletín protegido bajo su abrigo, el contraste no podía ser mayor. Había recorrido media ciudad bajo el aguacero, caminando para ahorrar el billete de autobús, solo para devolver personalmente aquella propiedad. «Pensé que podría necesitarlo», explicó con sencillez. «Vi su nombre en los documentos y la dirección de la empresa en Google». Telmo tomó el maletín, genuinamente impresionado. Cualquier otra persona en su situación podría haber intentado venderlo, o pedir una recompensa, o simplemente ignorarlo. La honestidad era un bien escaso en su mundo de tiburones empresariales. «Gracias», dijo, y por primera vez en mucho tiempo esa palabra salía de sus labios con sinceridad. «Déjeme compensarle por las molestias». «No es necesario», respondió ella con una sonrisa cansada. «Solo hice lo correcto». Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, un mareo repentino la hizo tambalearse. Llevaba días alimentándose con lo mínimo para que sus hijos pudieran comer mejor. El esfuerzo del día, sumado al frío y la humedad, habían minado sus fuerzas.
Telmo reaccionó instintivamente, sosteniéndola antes de que cayera. Por un instante, sus miradas se encontraron a escasos centímetros. Una corriente inesperada, algo más allá de la compasión o la gratitud, fluyó entre ellos. Luego, la barrera invisible volvió a alzarse. «Necesita sentarse y tomar algo caliente», dijo él, guiándola hacia el sofá de cuero. «Fermín, por favor, pide que nos traigan té y algo de comer». Fermín Urrutia observó la escena con una mezcla de sorpresa y desaprobación apenas disimulada. En los 20 años que llevaba trabajando con Telmo, jamás lo había visto mostrar tal consideración por un desconocido, y menos aún por alguien evidentemente de clase baja. «Telmo, tenemos la videoconferencia con los inversores en 10 minutos», le recordó con deliberada formalidad. «Retrasala», fue la respuesta seca de Bastán, «o empiezas sin mí». Mientras la secretaria traía té y pasteles, Telmo se sentó frente a Aitana, observándola con curiosidad. Había algo en ella que desafiaba su comprensión, una dignidad innata que ni la adversidad había logrado quebrar. «¿Puedo preguntar cómo acabó viviendo en mi estación?», inquirió finalmente. Aitana dudó. Normalmente evitaba hablar de su situación, pero algo en la mirada directa de aquel hombre le inspiraba, si no confianza, al menos la sensación de que no sería juzgada. «Mi marido desapareció hace 6 meses. Después descubrí que había acumulado deudas que yo desconocía. Perdimos la casa y con ella todo lo demás». Omitió los detalles más dolorosos, las llamadas amenazantes de los acreedores, la humillación del desahucio, las noches llorando en silencio para que los niños no la oyeran. «¿Y los servicios sociales?», preguntó él con ese tono de quien está acostumbrado a que existan soluciones para todo. «Están desbordados. Hay lista de espera para las viviendas sociales y los albergues no permiten familias completas», explicó ella con una sonrisa amarga. «Además, prefiero mantener mi independencia. No quiero que mis hijos crezcan sintiéndose una carga para la sociedad». Mientras hablaban, la lluvia arreciaba contra los ventanales del rascacielos. En las calles de Vigo, paraguas y chubasqueros formaban un mar multicolor, visto desde aquella altura. Dos mundos, dos realidades separadas por mucho más que los 20 pisos del edificio. «Usted es músico profesional», afirmó Telmo. No era una pregunta. Lo noté por su técnica. «Era profesora en el conservatorio», asintió ella. «Y antes di algunos conciertos. Pero ahora solo soy una madre intentando sobrevivir». Cuando finalmente Aitana se marchó, rechazando cortésmente el coche que Telmo le ofreció, algo había cambiado en el ambiente del despacho. Fermín lo notó de inmediato. Su socio, normalmente concentrado exclusivamente en los negocios, parecía distraído, ausente. «No estarás pensando en convertirte en un benefactor, ¿verdad?», le preguntó con tono burlón. «Tenemos un proyecto millonario entre manos. No es momento para caridades». Telmo le dirigió una mirada glacial, de esas que habían hecho temblar a competidores y subordinados por igual. «Limítate a hacer tu trabajo, Fermín. Mi conciencia es asunto mío». Esa noche, mientras conducía su Jaguar de vuelta a su solitaria mansión, Telmo tomó un desvío inesperado. Casi sin pensarlo, se encontró aparcando cerca de la estación. A través de la ventana del almacén reconvertido en hogar provisional, pudo ver a Aitana tocando suavemente el violín para sus hijos antes de dormir. La escena, de una intimidad conmovedora, le provocó una punzada de añoranza por algo que nunca había tenido realmente, una familia unida por algo más fuerte que las obligaciones o las apariencias. Por primera vez, se preguntó si el éxito que tanto había perseguido valía realmente el precio que había pagado por él. La primavera llegaba lentamente a Vigo, vistiendo de colores los parques y jardines. En el parque de Castrelos, no lejos de la estación, Aitana había encontrado un lugar perfecto para dar clases de música al aire libre. Sentada en un banco, con su violín y un pequeño teclado portátil que había conseguido de segunda mano, enseñaba a media docena de niños los rudimentos del solfeo. Entre ellos estaba Noah, que mostraba un talento precoz para la música. Unai, en cambio, seguía sin hablar, aunque sus ojos lo observaban todo con una intensidad casi adulta. «Muy bien, Martina. Ahora intenta la escala de re mayor».
indicó Aitana a una de sus alumnas, una niña de 10 años que se esforzaba frente al teclado. Desde que había empezado con las clases al aire libre, su situación económica había mejorado ligeramente. Algunos padres, impresionados por su paciencia y profesionalidad, le habían recomendado a amigos. Ahora tenía un pequeño grupo fijo de estudiantes que le permitía comprar algo más que lo estrictamente necesario para sobrevivir. El plazo dado por Telmo Bastán había expirado hacía una semana, pero extrañamente nadie había venido a desalojarlos del almacén. Isolina le había comentado que los rumores en la estación hablaban de un retraso en los permisos de obra, aunque nadie sabía a ciencia cierta por qué. Lo que Aitana ignoraba era que Telmo había estado investigando sobre ella. Con discreción, había contratado a un detective privado para conocer su pasado. Así supo que Aitana Quiroga no solo había sido profesora, sino una prometedora violinista que había tocado con la Real Filarmonía de Galicia antes de abandonar su carrera para formar una familia. Su marido, Iker Goyeneche, trabajaba como comercial en una empresa de importación que había quebrado repentinamente. El día de su desaparición, Iker había salido rumbo a Oporto para una reunión de negocios. Su coche fue encontrado abandonado en la frontera, pero de él no había rastro alguno. También descubrió que la casa donde vivían, en el barrio histórico, había sido adquirida recientemente por una subsidiaria de su propia empresa como parte de un plan de renovación urbana. El desahucio había sido ejecutado por orden judicial tras el impago de la hipoteca, siguiendo procedimientos legales pero éticamente cuestionables. Fermín había supervisado personalmente esa operación, como tantas otras, maximizando beneficios sin reparar en costes humanos. Esta revelación había provocado en Telmo una incomodidad creciente. Por primera vez veía las consecuencias directas de sus decisiones empresariales, personificadas en Aitana y sus hijos. Ya no eran estadísticas en un informe o direcciones en una lista de propiedades a adquirir. Eran personas reales cuyas vidas habían sido destrozadas, en parte, por sus acciones. Aquella tarde de abril, mientras observaba desde lejos la clase improvisada en el parque, Telmo experimentó algo cercano al remordimiento, un sentimiento casi olvidado que creía haber enterrado bajo años de pragmatismo empresarial. «Parece una buena profesora», comentó una voz a su lado sobresaltándolo. Era Isolina, que había reconocido su coche aparcado cerca del parque. La mujer mayor lo miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. «Solo pasaba por aquí», se justificó Telmo, incómodo por haber sido descubierto. «Claro, como las últimas 4 veces esta semana», respondió ella con ironía. «Señor Bastán, quizás debería hablarle directamente en lugar de observarla desde lejos como un, ¿cómo lo diría delicadamente? Como un acosador». Telmo no pudo evitar sonreír ante la franqueza de la mujer. Isolina Dávila no se dejaba intimidar por su posición ni su riqueza, y eso era algo que escaseaba en su entorno. No sabría qué decirle, admitió con una sinceridad que le sorprendió a él mismo. Podría empezar por explicarle por qué ha retrasado el desalojo, sugirió Isolina. O mejor aún, podría ayudarla a recuperar su casa. Después de todo, fue su empresa quien se la quitó. La mirada de Telmo se endureció momentáneamente. Los negocios son los negocios, Isolina. No puedo deshacer cada operación inmobiliaria por motivos sentimentales. Por supuesto que no, concedió ella con sarcasmo. Eso arruinaría su reputación de tiburón despiadado. Mucho mejor quedarse aquí, espiando desde lejos y fingiendo que no siente nada. Sin esperar respuesta, la mujer se alejó en dirección al grupo de niños, dejando a Telmo con una incómoda sensación de haber sido leído como un libro abierto. Esa noche, mientras cenaban en el almacén un guiso sencillo que Aitana había preparado en un hornillo portátil, Noa no dejaba de hablar sobre las clases del parque y sus nuevos amigos. Unai, como siempre, comía en silencio, comunicándose solo con gestos y miradas. Desde hacía semanas dibujaba obsesivamente el mismo motivo, un hombre de traje mirando desde lejos. Aitana había notado esos dibujos con preocupación, preguntándose si su hijo percibía algo que ella había pasado por alto. «Mamá, ¿por qué ese señor siempre nos mira?», preguntó repentinamente Noa, confirmando las sospechas de Aitana. «¿Qué señor, cariño?».
respondió intentando mantener un tono casual mientras su pulso se aceleraba. El señor elegante del coche grande. Está casi todos los días. Unai también lo ha visto, ¿verdad? Unai asintió solemnemente, señalando uno de sus dibujos pegados en la pared. Aitana sintió un escalofrío. ¿Sería posible que Telmo Bastán estuviera vigilándolos? ¿Con qué propósito? Las posibilidades, desde las más inocentes hasta las más inquietantes, cruzaron su mente. Mañana hablaré con él, decidió finalmente, más para tranquilizarse a sí misma que como respuesta a Noah. Si es que vuelve a aparecer. A la mañana siguiente, armada de determinación, Aitana esperó en el parque. Efectivamente, poco antes del mediodía, el inconfundible jaguar negro apareció y se estacionó a cierta distancia. Cuando Telmo bajó del vehículo, ella ya lo estaba esperando. «Señor Bastán», lo abordó directamente. «¿Puedo preguntar por qué nos está vigilando?» Telmo pareció genuinamente incómodo, atrapado en una situación para la que no tenía respuesta preparada. Por primera vez en mucho tiempo, el poderoso empresario se quedó sin palabras. «No les estoy vigilando», se defendió finalmente. Solo pasaba por aquí. «Cada día durante casi 2 semanas», replicó ella. «Mis hijos lo han notado. Les está asustando». La mención de los niños pareció afectarle. Telmo miró hacia donde Unai y Noah jugaban bajo la supervisión de Isolina. «No era mi intención», dijo con sinceridad. «La verdad es que me interesa su trabajo como profesora. Tengo una fundación cultural y estamos considerando ampliar nuestros programas educativos. Era una mentira improvisada, pero no completamente falsa. La Fundación Bastán existía realmente, aunque llevaba años siendo poco más que un instrumento para desgravaciones fiscales». «Podría haber preguntado directamente», respondió Aitana aún recelosa, «o concertar una cita como cualquier persona normal, en lugar de observarnos desde lejos». «Tiene razón», concedió él, y añadió tras una breve pausa. «¿Le gustaría tomar un café? Para hablar profesionalmente, quiero decir, sobre música y educación». Aitana dudó. Había algo en aquel hombre que le generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, era el empresario que planeaba demoler su refugio temporal. Por otro, había mostrado una clemencia inesperada al retrasar el desalojo. Y ahora esta extraña propuesta. «De acuerdo», aceptó finalmente, «pero en un lugar público y solo hasta que termine la clase de los niños». Mientras caminaban hacia una cafetería cercana, ninguno de los dos era consciente de que Fermín Urrutia los observaba desde otro vehículo, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano, tomando fotografías que posteriormente usaría de manera inesperada. El café se convirtió en una conversación de 2 horas. Por primera vez, hablaron como iguales, descubriendo coincidencias inesperadas. Ambos amaban la música clásica, habían perdido a sus madres siendo jóvenes y compartían una peculiar afición por los documentales históricos. Telmo le habló de su hija en Londres, con quien apenas mantenía contacto, y de cómo el trabajo había consumido gradualmente todo lo demás en su vida. Aitana le contó sobre sus años en el conservatorio, los conciertos que había dado por Europa y cómo había renunciado a una prometedora carrera tras enamorarse de Iker. «Nunca me arrepentí», afirmó con convicción. «Mis hijos son lo mejor que me ha pasado, pero a veces me pregunto qué habría sido de mi carrera si hubiera continuado». «Nunca es tarde», respondió él. «El talento como el suyo no desaparece». Cuando se despidieron, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran el poderoso empresario y la mujer sin hogar, sino 2 personas que habían encontrado un terreno común más allá de las circunstancias que los separaban. Durante las semanas siguientes, Telmo se convirtió en una presencia regular en las clases del parque, ya no como observador distante, sino como participante ocasional. Sorprendentemente, reveló que había estudiado piano en su juventud, antes de que los negocios familiares requirieran toda su atención. A veces, se sentaba junto a Aitana y tocaban a 4 manos piezas sencillas, ante la mirada fascinada de los niños. El más impactado fue Unai. El niño, que no había pronunciado palabra en meses, comenzó a acercarse a Telmo con curiosidad cautelosa. Un día,
Para asombro de todos, especialmente de Aitana, Unai se sentó junto al empresario y señaló insistentemente el teclado. ¿Quieres que te enseñe?, preguntó Telmo. Sorprendido por la iniciativa del pequeño, Unai asintió con seriedad. Durante media hora, Telmo le mostró pacientemente cómo colocar los dedos, cómo presionar las teclas, los rudimentos más básicos. El niño absorbía cada instrucción con concentración absoluta. Y entonces ocurrió el milagro. Do, re, mi, murmuró Unai, tan bajito que apenas se oyó mientras presionaba las teclas correspondientes. Aitana, que observaba la escena desde pocos metros, se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. Eran las primeras palabras que su hijo pronunciaba desde hacía 6 meses. Telmo, percibiendo la magnitud del momento, continuó como si nada extraordinario hubiera ocurrido, guiando al niño nota tras nota, permitiéndole el espacio seguro que necesitaba para reconectar con su voz. Fa, sol, la, si, do, completó Unai, esta vez con voz más firme. Solo entonces Telmo levantó la mirada hacia Aitana, comprendiendo por la expresión de ella, por las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, el regalo increíble que acababa de presenciar. Ese día marcó un antes y un después. A partir de entonces, Unai comenzó a hablar, aunque casi exclusivamente con Telmo. Este vínculo especial entre su hijo y el empresario generó en Aitana sentimientos encontrados, gratitud inmensa por un lado y un temor instintivo por otro. ¿Qué pasaría cuando Telmo se cansara de jugar al benefactor? ¿Cómo afectaría a Unai perder nuevamente una figura masculina en su vida? Lo que Aitana no sospechaba era que Telmo enfrentaba su propia batalla interna. Por primera vez en décadas, alguien lo apreciaba por algo más que su dinero o su poder. La admiración sincera en los ojos de Unai, la gradual confianza de Aitana, incluso el respeto reticente de Isolina, le revelaban una faceta de sí mismo que creía perdida, su capacidad para conectar humanamente, para importarle a alguien más que él mismo. Mientras tanto, el proyecto del centro comercial avanzaba entre trámites y permisos. En las reuniones de directorio, Fermín Urrutia notaba con creciente preocupación cómo su socio parecía cada vez menos entusiasmado con lo que antes había sido su obsesión. Las decisiones se posponían, los plazos se alargaban y las excusas para retrasar la demolición de la estación se multiplicaban. ¿Se puede saber qué te está pasando?, le increpó finalmente Fermín durante una reunión privada. Hace 3 meses no hablabas de otra cosa que no fuera el Vigo Luxury Mall, y ahora apenas si le prestas atención. Telmo se limitó a revisar unos documentos, aparentemente indiferente a la creciente frustración de su socio. Estoy reconsiderando algunos aspectos del proyecto, respondió vagamente. La estación tiene valor histórico. Quizás deberíamos incorporarla al diseño en lugar de demolerla. ¿Valor histórico? Fermín casi escupió las palabras. Hace un año dijiste que era un edificio sin interés arquitectónico que solo ocupaba un terreno valioso. ¿Qué ha cambiado? Lo que había cambiado, aunque Telmo no estaba preparado para admitirlo, era su perspectiva sobre qué constituía realmente valor. Las conversaciones con Aitana le habían abierto los ojos a aspectos de la vida que había olvidado o nunca había experimentado realmente. La importancia de la comunidad, la riqueza de las relaciones auténticas, el placer de algo tan simple como enseñar a un niño a tocar el piano. Simplemente creo que debemos ser más responsables socialmente, respondió con fingida indiferencia. Los tiempos cambian, Fermín. La sostenibilidad y la preservación histórica venden bien. Fermín lo observó con suspicacia. Conocía a Telmo desde la universidad. Habían construido juntos el imperio inmobiliario Bastán y Urrutia. Nunca antes había mostrado el menor interés por la responsabilidad social o la preservación histórica. Algo o alguien estaba influyendo en él. Tiene que ver con esa mujer, ¿verdad? La violinista de la estación. La expresión de Telmo se endureció imperceptiblemente. No mezcles cuestiones personales con negocios, Fermín. No es propio de ti. Precisamente porque no mezclo ambas cosas, es que esta empresa ha llegado donde está, replicó su socio. No puedes tirar por la borda años de trabajo
y millones de inversión por un capricho sentimental. No es un capricho. La voz de Telmo adquirió un filo peligroso. Y te sugiero que cuides tus palabras. Sigo siendo el accionista mayoritario. Fue en ese momento cuando Fermín supo que había perdido a su socio de negocios. El hombre pragmático y calculador con quien había construido un imperio estaba siendo sustituido por alguien a quien apenas reconocía. Y Fermín Urrutia no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera sin luchar. Esa noche, mientras revisaba las fotografías que había tomado de Telmo y Aitana, comenzó a elaborar un plan para salvaguardar lo que consideraba sus legítimos intereses. Si Telmo estaba dispuesto a arriesgar el proyecto más ambicioso de sus carreras por una músico callejera y sus hijos, entonces Fermín se veía obligado a tomar medidas drásticas. Lo que no sabía era que sus acciones desencadenarían una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos los implicados. Mayo trajo consigo un calor inusual para Vigo. Las terrazas se llenaban al atardecer y el paseo marítimo bullía de vida. En el parque, las clases de música al aire libre de Aitana se habían convertido en un pequeño fenómeno local. Algunos padres habían conseguido sillas plegables para los niños y un comerciante del barrio había donado una carpa para protegerlos del sol. Los transeúntes solían detenerse para escuchar, formando un público improvisado que aplaudía con entusiasmo al final de cada lección. Un viernes por la tarde, mientras Aitana dirigía a sus alumnos en una versión simplificada de Las 4 estaciones de Vivaldi, una mujer elegante de mediana edad se detuvo a escuchar. Cuando la pieza terminó y los niños recogían sus instrumentos, se acercó a Aitana con expresión intrigada. «Disculpe, ¿es usted Aitana Quiroga?», preguntó educadamente. «Sí, soy yo», respondió Aitana, intrigada por la familiaridad con que la mujer había pronunciado su nombre. «Soy Blanca Monteverde, directora del Conservatorio Superior de Música de Vigo», se presentó tendiéndole la mano. «Hace años asistí a un concierto suyo en Santiago. Tenía un futuro brillante. Me preguntaba qué había sido de usted». El corazón de Aitana dio un vuelco. Blanca Monteverde era una figura respetada en el mundo musical gallego, una pianista de renombre internacional que ahora dirigía el prestigioso conservatorio. «La vida tomó otros rumbos», respondió Aitana con una sonrisa agridulce. «Pero la música siempre ha estado ahí». «Eso puedo verlo», asintió Blanca, señalando a los niños que desmontaban sus instrumentos. «Tiene un don para la enseñanza, y su técnica sigue siendo excepcional». La conversación que siguió cambiaría el curso de la vida de Aitana. Blanca le explicó que el conservatorio estaba organizando un concierto benéfico para recaudar fondos para su programa de becas. Varios antiguos alumnos destacados participarían, y le gustaría que Aitana fuera una de ellos. «No he tocado profesionalmente en años», objetó Aitana con una mezcla de anhelo y temor, «y mi violín no está en las mejores condiciones». «Tenemos instrumentos excelentes que podría utilizar», insistió Blanca. «Y en cuanto a la práctica, algo me dice que su talento sigue intacto bajo la superficie. Piénselo, por favor. Sería una oportunidad para reconectar con el mundo musical». Cuando Blanca se marchó, dejándole su tarjeta, Aitana se quedó contemplando el pequeño rectángulo de cartulina como si contuviera la llave de un pasado que creía perdido para siempre. Esa noche, después de acostar a los niños, le contó a Isolina sobre el encuentro. «Deberías hacerlo», opinó la mujer mayor sin dudarlo. «Es una señal de que tu vida está tomando un nuevo rumbo». «No lo sé», dudó Aitana. «¿Y si hago el ridículo? Han pasado años desde que toqué ante un público real». «Tonterías», desestimó Isolina. «Te he oído tocar para tus hijos. Sigues siendo excepcional. Además, ¿qué tienes que perder?». Lo que Aitana no se atrevía a admitir era que, en el fondo, lo que realmente la aterraba no era la posibilidad del fracaso, sino la del éxito. ¿Qué pasaría si el concierto reavivaba su antigua pasión? ¿Si le ofrecían oportunidades que significarían tiempo lejos de sus hijos? ¿Podría siquiera permitirse soñar con recuperar su carrera? La mañana siguiente, mientras daba su clase habitual, notó que Telmo no había aparecido. Era la primera vez en semanas que faltaba. Una sensación inquietante se instaló en su pecho. Pese a sus recelos iniciales,
Se había acostumbrado a su presencia, a sus conversaciones sobre música, a la forma en que hacía reír a Unai con sus ocurrencias. Lo que Aitana ignoraba era que, en ese preciso momento, Telmo enfrentaba la crisis más grave de su carrera profesional. Fermín Urrutia había convocado una reunión de emergencia del Consejo Directivo, presentando pruebas de lo que llamó un conflicto de intereses inaceptable. Las fotografías de Telmo con Aitana, junto con informes detallados sobre su situación legal, su vinculación con la estación y los retrasos en el proyecto, fueron expuestas ante el atónito Consejo. No podemos permitir que intereses personales comprometan un proyecto de esta envergadura, argumentó Fermín con calculada indignación. Los inversores ya están nerviosos por los constantes retrasos, y ahora descubrimos que nuestro presidente mantiene una relación personal con ocupantes ilegales de la propiedad que debemos desarrollar. Telmo, normalmente imperturbable en situaciones de crisis, se encontró a la defensiva. Las insinuaciones de Fermín, aunque técnicamente ciertas, distorsionaban por completo la naturaleza de su relación con Aitana. No había nada impropio, nada romántico entre ellos, solo una amistad nacida del respeto mutuo y la comprensión. Y sin embargo, viéndolo a través de los ojos de sus socios, entendía cómo podía parecer sospechoso. «Mi relación con la señora Quiroga es estrictamente profesional», declaró con frialdad. «La Fundación Bastán está considerando implementar programas educativos musicales y ella es una consultora potencial. Y supongo que también consultas habitualmente con niños de 6 años sobre proyectos inmobiliarios», replicó Fermín con sarcasmo, mostrando una fotografía de Telmo sentado al piano con Unai. La reunión se prolongó durante horas, transformándose gradualmente en un juicio a la gestión reciente de Telmo. Finalmente, el Consejo votó para seguir adelante con el proyecto original sin más retrasos. La demolición de la estación comenzaría en 2 semanas y se contrataría a una empresa externa para gestionar el desalojo de cualquier ocupante ilegal. «Es lo mejor para todos», insistió Fermín, «incluida tu amiga músico. Podemos ofrecerle una compensación generosa para que encuentre otro alojamiento. Todos ganan». Pero Telmo sabía que no era tan simple. No se trataba solo de dinero o alojamiento. La estación se había convertido en mucho más que un refugio temporal para Aitana y sus hijos. Era un símbolo de resiliencia, un punto de partida para su lenta recuperación. Y para él, paradójicamente, se había transformado en el único lugar donde se sentía verdaderamente humano. Al salir de la reunión, en lugar de dirigirse a su despacho, Telmo condujo hasta la costa. Aparcó frente al mar y contempló el horizonte atlántico, intentando ordenar sus pensamientos. Por primera vez en su vida adulta, se encontraba en una encrucijada donde la decisión correcta desde el punto de vista empresarial parecía moralmente incorrecta. O quizás era al revés. Lo que su conciencia recién despertada le dictaba entraba en conflicto directo con todo lo que había perseguido durante décadas. Mientras el sol se ponía sobre el océano, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Telmo Bastán tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sacó su teléfono y marcó un número que solo había utilizado en circunstancias excepcionales. «Enrique, soy Telmo», dijo cuando respondieron al otro lado. «Necesito que investigues algo con absoluta discreción. Se trata de Iker Goyeneche, desaparecido hace aproximadamente 7 meses. Quiero saber exactamente qué ocurrió». Esa misma noche, mientras Aitana practicaba en soledad para el concierto benéfico, una tormenta eléctrica se abatió sobre Vigo. La lluvia torrencial convertía las calles en ríos, y los relámpagos iluminaban la bahía con destellos fantasmales. En el almacén de la estación, Noa se acurrucaba asustada bajo las mantas, mientras Unai dibujaba tranquilamente, ajeno al estruendo de los truenos. De repente, el techo comenzó a gotear, pequeñas filtraciones al principio, que pronto se convirtieron en chorros continuos. El agua se acumulaba rápidamente en el suelo de hormigón, amenazando con empapar el colchón y las escasas pertenencias de la familia. «Unai, Noa, recoged vuestras cosas», ordenó Aitana, intentando mantener la calma mientras envolvía su violín en bolsas plásticas para protegerlo. «Tenemos que buscar otro sitio.
El pasillo principal de la estación ofrecía mayor protección, pero estaba expuesto a la vista de cualquier guardia de seguridad que decidiera hacer una ronda. Además, el agua comenzaba a filtrarse también por las claraboyas del techo central, formando charcos cada vez más grandes. Desesperada, Aitana consideraba sus opciones cuando escuchó el rugido inconfundible de un motor potente acercándose. Por la puerta principal, empapado y sin paraguas, apareció Telmo. ¡Aitana!, llamó acercándose apresuradamente. «Isolina me llamó. Dijo que el techo estaba cediendo». «Estamos bien», respondió ella automáticamente, aunque era evidente que no lo estaban. «Solo necesitamos encontrar un lugar seco para pasar la noche». Telmo miró a los niños, la maleta a medio hacer, el agua que continuaba entrando implacablemente. «Venid conmigo», decidió. «Tengo una casa con habitaciones de sobra, solo por esta noche hasta que pase la tormenta». En otras circunstancias, Aitana habría rechazado la oferta. Su orgullo, su cautela natural, la incertidumbre sobre lo que Telmo esperaba realmente de ella, pero la mirada asustada de Noah y el violín que representaba su única esperanza de futuro la hicieron asentir. «Solo por esta noche», aceptó finalmente. El trayecto hasta la mansión de Telmo en Alcabre transcurrió en un silencio cargado de tensión. Los niños, impresionados por el lujoso interior del Jaguar, permanecían callados en el asiento trasero. Cuando llegaron a la imponente residencia con vistas al mar, incluso Aitana no pudo evitar una exclamación de asombro. La casa, una moderna estructura de cristal y hormigón que parecía flotar sobre el acantilado, representaba todo lo que la vida le había arrebatado y más. La opulencia discreta pero innegable de cada detalle, desde los muebles de diseño hasta las obras de arte originales, contrastaba dolorosamente con su existencia precaria de los últimos meses. «Os mostraré vuestras habitaciones», dijo Telmo, consciente de la incomodidad de Aitana. «La señora Bouzas, mi ama de llaves, os preparará algo de cenar». «No queremos molestar», murmuró Aitana, súbitamente consciente de su ropa humilde y gastada. «No es molestia», insistió él con una sonrisa. «De hecho, esta casa ha estado demasiado vacía durante demasiado tiempo». Mientras los niños se instalaban, fascinados por los lujos que para ellos resultaban mágicos, una bañera con hidromasaje, televisores en cada habitación, camas enormes con doseles, Aitana se permitió un momento de vulnerabilidad. En el baño de invitados, ante el espejo de cuerpo entero, contempló su reflejo, ojeras profundas, cabello sin brillo, la tensión constante de meses de supervivencia marcada en cada línea de su rostro. ¿Cómo había llegado a este punto? Y más importante aún, ¿qué vendría después? Telmo, entretanto, realizaba una llamada privada en su despacho. «¿Estás completamente seguro?», preguntaba, su voz tensa. «¿Ha recuperado la memoria? ¿Sabe quién es?». La información que recibía parecía alterarle profundamente. Tras colgar, permaneció largo rato contemplando la tormenta a través de los ventanales, como si en el caos de los elementos pudiera encontrar respuestas a sus propios dilemas morales. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente relajado. La señora Bouzas, una mujer afable de origen gallego, había preparado un cocido tradicional que hizo las delicias de los niños. Unai, para sorpresa de Aitana, conversaba animadamente con Telmo sobre los barcos que se veían en la bahía. «¿Alguna vez has navegado, Unai?», preguntó Telmo. «Papá nos llevaba a veces en una barca pequeña», respondió el niño con naturalidad, «pero hace mucho tiempo». La mención casual de Iker provocó un silencio momentáneo. Era la primera vez que Unai hablaba de su padre desde la desaparición. Aitana sintió un nudo en la garganta, pero se esforzó por mantener la compostura. «Quizás algún día podamos volver a navegar», sugirió Telmo con suavidad, mirando a Aitana como pidiendo permiso. Tras la cena, cuando los niños ya dormían en habitaciones más lujosas de lo que jamás habían conocido, Aitana y Telmo se encontraron solos en la terraza cubierta. La lluvia seguía cayendo con intensidad, pero bajo el amplio techado podían contemplar el espectáculo sin mojarse. «Gracias por esto», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio, «por ayudarnos esta noche». «No hay nada que agradecer», respondió él, sirviéndole una copa de vino. «Soy yo quien debería darte las gracias». «¿A mí?».
Aitana lo miró con genuina sorpresa. ¿Por qué? Telmo contempló su copa como si en el líquido granate pudiera encontrar las palabras adecuadas. Por recordarme que hay cosas más importantes que los negocios y el dinero, dijo finalmente. Por mostrarme una fortaleza que yo había olvidado que existía. Por permitirme formar parte, aunque sea brevemente, de algo auténtico. Había una vulnerabilidad en su voz que Aitana nunca había escuchado antes. El poderoso empresario, el tiburón de los negocios, parecía haberse transformado en un hombre reflexivo que cuestionaba el valor real de todo lo que había conseguido. «Telmo», comenzó ella, insegura, «hay algo que debo contarte. Me han invitado a participar en un concierto benéfico en el conservatorio. Es una oportunidad para volver a la música profesionalmente». El rostro de él se iluminó con genuina alegría. «Eso es maravilloso», exclamó. «Siempre supe que tu talento encontraría su camino de vuelta». «¿Cuándo es?» «En 2 semanas», respondió ella, «pero no estoy segura de poder hacerlo. Mi violín necesita reparaciones que no puedo permitirme y necesitaría tiempo para practicar». «Puedo ayudarte», ofreció él inmediatamente. «Conozco al mejor luthier de Galicia. Y en cuanto al tiempo», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Aitana, hay algo que debes saber sobre la estación». Con una mezcla de culpa y resolución, Telmo le explicó la situación, la reunión del consejo, la decisión de proceder con la demolición, la conexión indirecta de su empresa con el desalojo de su antigua casa. «Lo siento», concluyó. «Intenté retrasarlo, pero Fermina ha tomado el control del proyecto. La demolición comenzará en 2 semanas». Aitana escuchó en silencio, sin mostrar la conmoción que sentía interiormente. Cuando finalmente habló, su voz era serena pero firme. «Siempre supe que era temporal», dijo, «y aunque agradezco tu sinceridad, no necesito tu caridad, Telmo. Encontraremos otro lugar». «No es caridad», protestó él. Es lo correcto. Mi empresa es parcialmente responsable de tu situación. Déjame al menos ayudarte a encontrar un nuevo comienzo. Un apartamento, quizás. Algo estable para ti y los niños». Aitana se levantó, súbitamente incómoda con la conversación, con la situación, con la creciente confusión de sentimientos que experimentaba hacia este hombre contradictorio. «Necesito pensar», dijo. «Ha sido un día muy largo». Esa noche, en la lujosa habitación de invitados, Aitana permaneció despierta durante horas. Las revelaciones de Telmo habían reactivado emociones que creía superadas. La rabia por haber perdido su hogar, la impotencia ante fuerzas económicas que aplastaban vidas sin contemplaciones, la desconfianza hacia quienes ostentaban el poder. Y sin embargo, no podía negar que Telmo parecía genuino en su deseo de ayudar, en su arrepentimiento. ¿Era posible que hubiera cambiado realmente? ¿O todo formaba parte de un elaborado juego cuyas reglas ella desconocía? Al amanecer, cuando la tormenta finalmente amainó, Aitana había tomado una decisión. No aceptaría la ayuda económica de Telmo, pero sí participaría en el concierto benéfico. Era tiempo de recuperar las riendas de su vida, de construir un futuro por sus propios medios. Y si eso significaba despedirse de Telmo Bastán y todo lo que representaba, así sería. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas entrecruzadas. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas de seda cuando Aitana despertó. Por un momento, desorientada, olvidó dónde se encontraba. Luego la realidad regresó. La mansión de Telmo, la tormenta, las revelaciones de la noche anterior. Se incorporó lentamente, notando que alguien, probablemente la señora Bouzas, había dejado ropa limpia y seca al pie de la cama. Un gesto considerado que, sin embargo, le recordaba su posición de dependencia. En el comedor, los niños ya desayunaban bajo la atenta mirada del ama de llaves. Noah devoraba tortitas con sirope de arce, mientras Unai dibujaba concentrado en un bloc de dibujo profesional que Telmo debía haberle proporcionado. «Buenos días», saludó Aitana, besando a sus hijos. «¿Dónde está el señor Bastán?» «Salió temprano, señora», respondió la señora Bouzas.
Dijo que tenía asuntos urgentes que atender, pero que por favor se sintieran como en casa el tiempo que necesiten. «Como en casa», pensó Aitana con ironía. Nada en aquella mansión minimalista de cristal y hormigón, con su personal de servicio y sus vistas panorámicas, le resultaba remotamente familiar o acogedor. Era un mundo ajeno, un recordatorio constante de las barreras invisibles pero infranqueables que separaban su realidad de la de Telmo. «Nos marcharemos después del desayuno», anunció con firmeza. «Por favor, agradézcale al señor Bastán su hospitalidad». La señora Bouzas pareció genuinamente consternada. «Pero señora», el señor fue muy claro. Insistió en que se quedaran hasta que encontraran un alojamiento adecuado. Incluso me pidió que preparara las habitaciones para una estancia prolongada. «Es muy amable, pero tenemos que irnos», insistió Aitana, evitando la mirada decepcionada de Noa, que claramente disfrutaba de los lujos de la mansión. «Pero mamá», protestó la niña, «me gusta esta casa. Tiene piscina y televisión grande, y la señora Bouzas hace tortitas». «Es la casa del señor Bastán, cariño, no la nuestra», explicó Aitana con suavidad. «No podemos abusar de su generosidad». Unai, que había permanecido en silencio, levantó la mirada de su dibujo. Con una sabiduría impropia de sus 6 años, dijo simplemente: «Telmo está triste aquí. Esta casa es grande pero vacía». La observación, tan simple y a la vez tan profunda, dejó a Aitana sin palabras. ¿Qué había visto su hijo que ella no había percibido? Era posible que el exitoso empresario, rodeado de lujos y comodidades, fuera en realidad un hombre solitario e infeliz. Mientras preparaban sus escasas pertenencias, el teléfono de Aitana sonó. Era Blanca Monteverde, la directora del conservatorio. «Aitana, tengo excelentes noticias», anunció sin preámbulos. «Hemos conseguido un patrocinador para el concierto benéfico. Cubrirá todos los gastos, incluidos los honorarios para los músicos participantes. Y lo mejor, ha solicitado específicamente que tú interpretes el solo de violín de las 4 estaciones». «Eso es inesperado», respondió Aitana sintiendo una mezcla de emoción y recelo. «¿Puedo preguntar quién es el patrocinador?» «La Fundación Bastán», reveló Blanca. «Parece que alguien importante ha notado tu talento. ¿No es maravilloso?» El corazón de Aitana dio un vuelco. Así que era esto. Telmo intentaba ayudarla de otra manera, al ver que rechazaba su asistencia directa. Una parte de ella admiraba su perseverancia y consideración, otra se rebelaba ante lo que percibía como una intromisión en su independencia duramente ganada. «Necesito pensarlo», respondió finalmente. «¿Pensarlo?» Blanca sonaba genuinamente sorprendida. «Aitana, es una oportunidad extraordinaria. Varios críticos importantes asistirán y ya hay rumores sobre posibles contrataciones para la próxima temporada de la Filarmonía. No es momento de dudar». Tras colgar, Aitana permaneció inmóvil, sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto extraño. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Debería aceptar esta oportunidad, sabiendo que venía indirectamente de Telmo? ¿O sería mejor rechazarla y mantener su independencia a una costa de sacrificar su reencuentro con la música profesional? La decisión se vio interrumpida por la llegada inesperada de Isolina. La mujer mayor, con su característica franqueza, no tardó en expresar su opinión. «Así que aquí estáis», comentó, examinando con ojo crítico el lujoso entorno. «Vaya, vaya. De la estación al palacio en una noche. Impresionante». «No es lo que parece», se defendió Aitana. «Fue solo por la tormenta. Ya nos íbamos». «¿Y a dónde? Si puede saberse», inquirió Isolina. «La estación está inundada. El agua ha dañado casi todo lo que dejasteis allí. Y por si fuera poco, esta mañana han puesto carteles anunciando el inicio de las obras. 2 semanas y ese lugar será historia». La noticia, aunque esperada tras la conversación con Telmo, fue como un golpe físico. La estación no había sido un hogar ideal, pero representaba un refugio, un punto de partida para su lenta recuperación. Ahora, también eso le sería arrebatado. «Encontraremos algo», insistió, más para convencerse a sí misma que a Isolina. «Siempre lo hacemos». Isolina la miró con una mezcla de exasperación y afecto.
Niña, el orgullo es un lujo que no puedes permitirte ahora, sentenció. Si ese hombre quiere ayudaros, deja que lo haga. No por ti, sino por tus hijos. No quiero depender de nadie, replicó Aitana, y menos de alguien cuya empresa contribuyó a que perdiéramos nuestra casa. ¿Y prefieres que tus hijos vivan en la calle? La voz de Isolina se suavizó. A veces, aceptar ayuda requiere más coraje que rechazarla. La conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de Telmo. El empresario entró con paso acelerado, su rostro normalmente compuesto mostrando signos evidentes de agitación. «Aitana, tengo que hablar contigo», dijo, apenas reparando en la presencia de Isolina. «Es importante. Se trata de Iker». El nombre de su marido desaparecido, pronunciado por Telmo, produjo en Aitana una sensación de vértigo. ¿Qué podía saber él sobre Iker? ¿Y por qué ahora? ¿Qué pasa con Iker?, preguntó intentando mantener la calma mientras un torbellino de emociones se desataba en su interior. Telmo miró significativamente a los niños, que observaban la escena con curiosidad. «Quizás deberíamos hablar en privado», sugirió. Isolina captó la indirecta inmediatamente. «Vamos, pequeños», dijo tomando a Unai y Noa de las manos. «La señora Bouzas me ha dicho que hay un jardín precioso con columpios. ¿Queréis verlo?». Una vez solos, Telmo invitó a Aitana a sentarse en el sofá del salón principal. Su expresión era grave, y por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro sobre cómo proceder. «He estado investigando la desaparición de tu marido», comenzó finalmente. «Contraté a un detective privado, alguien discreto y muy competente». «¿Con qué derecho?», empezó Aitana, entre indignada y alarmada. «Por favor, escúchame», la interrumpió Telmo con suavidad. «Iker está vivo. Está en un hospital en Oporto». El mundo pareció detenerse alrededor de Aitana. Las palabras de Telmo resonaban en su cabeza, pero no lograba procesarlas completamente. Iker, vivo. Después de meses de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de noches llorando su ausencia, la posibilidad de que estuviera vivo era casi demasiado para asimilar. «¿Cómo?», fue todo lo que logró articular. «Sufrió un accidente cerca de la frontera, camino a una reunión de negocios. Su coche se salió de la carretera durante una tormenta similar a la de anoche», explicó Telmo. «Fue encontrado inconsciente por unos pescadores y llevado a un hospital en Oporto. Tenía documentación, pero debido a un traumatismo craneal severo, sufrió amnesia total. No recordaba quién era ni de dónde venía». Aitana escuchaba en silencio, intentando reconciliar esta información con los meses de abandono, las deudas descubiertas, el desahucio que había destrozado su vida. Durante meses estuvo en estado semiconsciente, y cuando finalmente se recuperó físicamente, su memoria seguía en blanco, continuó Telmo. Las autoridades intentaron identificarlo, pero al parecer hubo confusiones burocráticas entre España y Portugal. Su caso quedó relegado. ¿Y ahora?, preguntó Aitana, su voz apenas un susurro. ¿Ha recuperado la memoria? Telmo asintió lentamente, parcialmente. Hace 2 semanas sufrió una crisis que, paradójicamente, desbloqueó algunos de sus recuerdos. Recordó su nombre, fragmentos de su vida, y lo más importante, recordó que tenía una familia en Vigo. Las implicaciones de esta revelación golpearon a Aitana como una ola. Iker no la había abandonado voluntariamente. No había huido dejándola con deudas y problemas. Había sido víctima de un terrible accidente, atrapado en el limbo de la amnesia, mientras su familia se desmoronaba sin él. ¿Sabe lo que nos pasó?, preguntó temiendo la respuesta. «No», respondió Telmo. «El hospital ha contactado con las autoridades españolas, pero aún no han establecido la conexión completa. Mi detective lo descubrió por casualidad, investigando casos similares en hospitales portugueses». «Tengo que verlo», decidió Aitana levantándose abruptamente.